doy paso a Laura para que presente a la próxima anfitriona, así que muchísimas gracias, Laura, bienvenida. Muchas gracias, Eneco, muchas gracias, Angie. Nuestra próxima invitada, participante, es Sofía Fuentes. Sofía Fuentes, desde niña, visualizaba energía en todo lo que tiene vida y esto la llevó a buscar información, a conectarse con personas que la pudieran ayudar a encontrar un camino espiritual. ¿Sí? Estuvo en contacto con una tribu, la cual despertó su interés en la sabiduría ancestral. Se ha formado en cosmovisión andina y es terapeuta en meditación, reiki, canalizadora de registros akáshicos, terapeuta de flores de Bach, alimentación orgánica, constelaciones familiares. Te acompaña en tu proceso de transformación personal a través de sus diferentes terapias. Además, ha publicado en 2019 su primer libro. Así que con esta presentación, bienvenida, Sofía. Angie, Laura, muchas gracias por invitarme. Feliz de continuar creciendo en comunidad, con un mundo a tu favor, siguiendo sumando. Y me encanta y me fascina cómo el universo va conspirando, porque estaba escuchando a Eneco, que hablaba del sueño lúcido y cómo es esto, viajes astrales. Y hoy vengo a platicarles de la importancia de los rituales o cómo utilizar los rituales en procesos de duelo. Y para hablar de duelos, tenemos que hablar de lo que es la vida y lo que es la muerte. Y entonces es muy, muy bonito cómo se sincroniza con el tema también que compartía Neco. Así que tomando y tejiendo, conectando con todo lo que hablaba Neco, les voy a platicar la siguiente historia. Es muy bonito porque entender esta historia se las voy a contar desde las historias que cuentan desde la sabiduría tolteca. Los toltecas tienen una visión, tienen una filosofía, un códigos que lo que hacen es interpretar la vida y la muerte de un concepto muy, muy valioso que a mí me ha aportado y que me aporta en todos esos procesos de duelo que he experimentado y acompañando a otras personas también. Entonces les voy a platicar que los toltecas entienden que todos los seres humanos estamos soñando. Cada uno sueña su propio cuento, su propia historia. Como cada uno estamos soñando, es entonces que cuando decimos despertar en conciencia, tanto esto que se escucha, despertar, ¿qué significa? Despertar significa darnos cuenta que estamos soñando, cuando estamos, ahí va el truquito, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Despertar significa darnos cuenta que soñamos todo el tiempo. Y cuando nos damos cuenta que estamos soñando todo el tiempo, despertar significa, ok, ¿qué sueño me estoy contando y qué deseo soñar? Y entonces, entendiendo este concepto que todos estamos soñando, aunque estemos dormidos o despiertos, o sea de noche o sea de día, vamos a conectar ahí con el significado de lo que es la vida y la muerte según los toltecas. Para los toltecas, la vida y la muerte no se pueden separar, es una cuestión de unión. Es para que haya vida tiene que haber muerte, para que haya muerte tiene que haber vida. La muerte es la materia, todo aquello que tiene fecha de caducidad, que es finito. A eso le llaman muerte. Y luego, ¿qué es la vida entonces?
todo lo que va más allá, lo intangible, lo que no se puede tocar, el mundo de la energía, el registro es simbólico. Entonces, en realidad, la experiencia que tenemos, y por ejemplo, con lo que hablaba de Neko, cuando nos vamos a dormir, tenemos que aprender a morir, a desapegarnos de la materia, que es nuestro cuerpo físico, para ingresar en la vida. Es precioso, pero conectamos también a través de los sueños, a través de cuando este cuerpo físico descansa, accedemos a otras realidades. Eso quiere decir que existe más. Y entonces les voy a platicar también cómo entonces la vida es una preparación para morir sin apegos a la materia. Y entonces, por ejemplo, dentro de la sabiduría tolteca, cuando estaban los ancianos toltecas, los sabios de las tribus, ellos fueron creando un bien común a nivel de su gente, de sus pueblos que tenían. Primero, que todos tuvieran vivienda, que tuvieran leyes armónicas para gestionar a las familias. Fueron dividiendo en los que eran agricultores, los que eran guerreros, los que cuidaban a los niños. Y cuando sus pueblos llegaron a un estado, un bienestar comunal, entendieron que era el siguiente paso. Y que dentro de todos esos pueblos, no todos, algunos, se iban a quedar contentos con el sueño que habían alcanzado y otros iban a querer algo más. Algunos iban a seguir un proceso de embellecer lo que ya se les había dado. Y a ese grupo de personas mucho más reducido los llamaron los guerreros de la muerte florecida. Guerreros y guerreras que lo que iban a hacer era transformarse en su mejor versión, atravesar los límites entre la vida y la muerte, porque iban a pasar por procesos iniciáticos de hacer morir constantemente, pero no morir como el concepto de físicamente, sino hacer morir partes en ellos, creencias, emociones, para irse puliendo y preparándose para el día que murieran floreciera. Cuentan las leyendas, cuentan las historias, los mitos, que esos guerreros, los que alcanzaban, porque para ellos era muy importante la forma en que morían, regresaban a través de mariposas, colibríes, abejas, y seguir tejiendo y acompañando a más guerreros y guerreras del arte de la muerte florecida para seguir su proceso. Y entonces conectamos con un ritual de los pueblos de México, los pueblos antiguos de México, que es del Día de Muertos, en donde se celebra la muerte. Porque tenemos en la actualidad muchísimos rituales para celebrar la vida. Otro punto importante. Cuando estamos por concluir un año, ¿qué se celebra? El inicio de año nuevo. Entonces está el ritual de las 12 velas y está... Hay pocos rituales que celebren la muerte y es importantísima porque siempre para que algo nazca, algo tiene que morir. Para hacer espacio. ¿Qué mejor que tomar a la muerte como una aliada? Pero claro, para eso vamos a tener que aprender el arte del desapego, para poder aliarnos a la muerte y entender que tenemos una fecha de caducidad, que hay proyectos, que hay años, por ejemplo, hablando de lo de fin de año, hay un año que va a morir para poder iniciar uno nuevo. Si no, no se inicia, por más que cambie el calendario. Entonces, los rituales para valorar la muerte nos ayudan a hacer ese proceso de desapego, para seguir evolucionando y creciendo.
Y entonces, por ejemplo, como les platicaba, en la celebración del Día de los Muertos, a poner altares en México, en su origen, este ritual ha cambiado con el tiempo, pero en su origen, la belleza de celebrar la muerte es porque ellos entendían, una vez que el cuerpo físico muere, sigue una vida. Y esa persona, según el tipo de muerte que tenía, iba a iniciar un camino. Y entonces se celebraba la muerte con fiesta, con alegría, también se vivían las emociones de tristeza, de dolor, si era algún familiar, pero se empezaba a montar elementos dentro de una ofrenda, pero para acompañar a ese ser querido a que se desapegara de la familia, de lo que había sido su vida y continuara su viaje. Entonces le brindaban agua, los mejores alimentos, piedras de obsidiana, porque sabían que iba a seguir habiendo ciertas luchas y guerras, que iba a seguir esa persona experimentando, esa alma, ese ser, para desapegarse de lo que había sido su historia, para prepararse a florecer, a abrirse a la vida. Y entonces es muy bonito, porque lo que nos pide, y cuando estamos en un proceso de duelo, como seres humanos, lo más natural es que lo sintamos como una pérdida. Y a nadie nos gusta perder, la verdad. Entonces, cuando un familiar fallece o una mascota, no importa, o un año se va a concluir. ¿Cuántas personas no quieren cumplir años y decir su edad porque no quieren avanzar y crecer? Entonces, tener una historia que nos ayude en ese proceso a hacer un cambio, a hacer un switch, a crear un puente, nos ayuda a trabajar con nosotros mismos en esos procesos de duelo, que como la palabra lo dice, duelen, claro que sí, pero no nos podemos quedar ahí si queremos seguir evolucionando y creciendo y abriéndonos a la vida. Tenemos que avanzar, si así lo decidimos. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que aliarnos de herramientas como son los rituales para aprender y convencernos a nosotros mismos de desapegarnos, vivir el duelo, vivir las emociones, sentir el dolor, pero a pesar de eso, también aprender a desapegarnos de eso. Y lo más importante, como si estamos diciendo que si un familiar, si una mascota, si un ser querido, si algún proyecto, un año, un ciclo de tu vida está por concluir o está concluyendo, entendemos de que la energía no se destruye, se transforma constantemente. Ese ser querido sigue conectado a la vida, pero de otra manera, no física. Entonces, ¿qué vamos a tener que aprender? A transformar el vínculo que nos conecta a ellos. Y ese vínculo va a doler muchísimo si es desde el apego y va a ser muy liberador si es desde el desapego. Pero es un pasaje, es algo que vamos a tener que experimentar. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a concluir el año 2021, tomando toda esta enseñanza, antes de tener ya los propósitos y el ritual para iniciar un nuevo año, date el espacio para tener un ritual, una ceremonia de cierre de ciclo. Una parte en ti tiene que morir si deseas que una nueva nazca. ¿Qué agradeces del año que está concluyendo? Agradecer es valorar, es generar un AINI, es generar desapego. ¿Qué en mí tiene que morir hoy? Pero que también me doy las gracias por esas experiencias, aunque hayan sido dolorosas. Y entonces te puedes brindar una ofrenda para celebrar y aprender a decir, esto tiene que morir en mí.
esta experiencia ya no va más. Pero gracias, te dejo ir, me desapego de ti. Se encienden velas, invitas a la sal para que salga todo eso que tiene que morir, hacer un entierro de lo que no, enterrarlo. Ahora, por ejemplo, estos son como algunos tips simples para las personas que a lo mejor por primera vez conectan con los rituales. Y entonces sí, vivir un proceso, darte un espacio. Yo recomiendo al menos 3 días. 3 días para que de verdad sientas. Porque muchas veces esa es otra cosa que sucede. Personas por no querer vivir un duelo, lo viven constantemente. Porque no quieren entrar en esa herida tan profunda, pero entonces se siguen sosteniendo desde ahí. Entonces eso es una incoherencia. Para trabajar y transformarnos y crear vida en nosotros, hay que profundizar, hay que sentir el dolor, hay que sentir las emociones y desapegarnos, no quedarnos ahí, aprender a liberarnos también de eso. Si entendemos la lógica de que para que exista la vida tiene que existir la muerte, entonces, ¿qué sucede? Que duelo, digámoslo así, vamos a cambiar la palabrita tal vez y decir que el duelo es el puente entre la vida y la muerte. ¿De qué? De un ser querido, de nosotros mismos, de una emoción, de una creencia. A veces identificamos una creencia en nosotros que decimos, bueno, ¿yo por qué sigo sosteniendo esta historia? Pero ¿yo por qué sigo creyendo esto? Porque un día me lo contaron cuando era niña y ya no va más. Entonces, ¿de qué? Duelo es el puente que tenemos que transitar para conectar con la vida. Algo tiene que morir en nosotros. Entonces, entender que no nada más es un yo, hay otras personas. Una cuestión muy importante, por ejemplo, que sucede, ¿qué tipos de duelos? De algo que tiene que morir. Ya sea, como se los decía, una persona, una creencia, una emoción, un ciclo en tu vida. Porque la constante en la vida es que todo está transformándose. Entonces, estas ganas de controlar es ir en contra de la vida. La muerte es parte de la vida porque es lo que nos ayuda también a valorar la vida. Entonces, duelo, digámoslo de esta otra manera, es el puente entre la vida y la muerte. Para que haya vida, tenemos que transitar ese puentecito. Ahora, está en nosotros cómo elegimos atravesar ese puente. Si es desde el apego, nos va a doler y vamos a dar un paso y vamos a regresar. Y vamos a dar 2 pasos y nos vamos a regresar al estado anterior. Por no querer morir, por tener miedo al cambio. Si atravesamos ese puente a través del desapego, ¿va a haber dolor? Claro que sí, pero ¿va a haber tristeza? Tal vez sí, y hay que darle espacio a esas emociones, pero seguir adelante, entendiendo que lo que viene es la vida. Lo que viene es la vida. Entonces, ¿qué ritual para cada duelo? Depende de cada proceso. Porque yo lo que he entendido del arte ritual es que sí, hay fórmulas, hay, yo les digo, como recetas de cocina que te dicen así puntualmente, pero cada persona es tan particular, cada caso es tan especial que yo siento el personalizar cada uno el ritual. Por ejemplo, si hay una persona que tiene en su familia, entierran a sus seres queridos, entonces en tu memoria celular, en tu memoria, en tus emociones, en tu sistema de creencias, morir significa enterrar algo. Entonces esa persona le va a ayudar a enterrar un ciclo, abrir en un espacio en la tierra, colocar flores y hacer morir una creencia. Esto, por ejemplo, ya no va más conmigo.
Entregar también, por ejemplo, si una persona ya tuvo un fallecimiento de algún familiar y todavía no ha vivido el proceso de duelo, no importa que haya pasado mucho tiempo, se puede hacer un ritual específico para enterrar simbólicamente a ese ser querido y abrirnos al desapego. ¿Qué otra puede ser? Por ejemplo, si a ti te llama el fuego, entonces el fuego es un elemento que transforma mucho más rápido que la tierra, porque la tierra va a descomponer lo que nosotros enterremos y también va a ser ese proceso, pero de una manera más lenta. El fuego es más rápido porque quema. Entonces, si te late más el fuego, entonces hacer quemar simbólicamente algo te va a ayudar a concluir un proceso. Hablando, por ejemplo, de fin de año, que de este año te vas a despedir y que no va más, que entierras, que entregas al fuego o que entierras en la tierra, porque eso ya no va más contigo. Entonces, darnos un espacio para sentir, para valorar esas emociones, así sean de dolor, de tristeza, aprender a vaciarnos de eso. Y ahora sí, después hay otros rituales para iniciar ciclos. Pero bueno, hoy estábamos hablando de darle ese valor primero a concluir con un broche de oro. Los invito a que conecten con algo que deseen que ustedes van a elegir va a morir en ustedes. Una creencia, una emoción, algo que dicen yo ya, esta historia que me cuento, porque todos estamos soñando, esta parte del cuento que estoy soñando es punto final. Entonces se toma una vela con 3 alientos de vida, porque a ver, esto es activar los códigos andinos, todo existe, pero no para mí en mi universo hasta que hago un vínculo, una conexión. Entonces se da 3 alientos de vida para despertar a la vela, despertar a la vida en la materia de la vela. Y luego, ¿qué pasa? Darle un sentido. Nosotros somos los que le damos el sentido. ¿Qué vamos a hacer morir? A través de ti, vela. Entonces, con el poder de nuestra palabra se le habla a la vela. A través de ti voy a hacer morir desde agradecer esta parte, esta emoción, esta creencia, esto que ya no va más, este cuento que ya no va más conmigo. A través de ti te voy a dar el espacio, te voy a agradecer por el tiempo que me has acompañado y me voy a desapegar de ti, te voy a transformar en algo más, en algo diferente. Vas a morir. Y entonces puedes tomar la vela, colocarla en un recipiente, en un platito, le pones sal, la sal ayuda a que salga de ti porque absorbe, químicamente la sal es absorbente de humedad, de emociones, de lágrimas. Entonces va a estar haciendo ese ejercicio simbólico y químico en ti para absorber todo aquello que tu cuerpo y tu templo sagrado no ha podido transformar. Y puedes agregar hojitas secas, de laurel, de alguna hierba que te guste y así hacer morir. Ese es un ritual muy simple que pueden estar practicando. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Realmente maravilloso lo que expusiste, de lo que hablaste, que muchas veces uno no se anima a hablar, ¿sí? Y hay que hablar del duelo, hay que hablar de entrar en ese dolor. Gracias por tu participación.